estamos con el doctor Alejandro Leal Menegus, doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México, y el día de hoy nos va a compartir un poco sobre una publicación que en particular aborda una temática muy interesante y que mucho de lo que encontramos en él, pues ya nos platicará el doctor, pues es muy interesante de conocer, además de que pues fue todo un trabajo de investigación enorme. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, Pablo. Muy bien, gracias por la invitación. Claro, me gustaría conocer un poco de su formación, cómo es que surge el interés por realizar esta publicación. Bueno, pues siempre que uno le hacen esa pregunta como que no sabe por dónde empezar, pero pues supongo que siempre me ha interesado la ciudad, siempre me ha interesado caminarla y al hacerlo me he dado cuenta de cosas que no conocía y que me siembran alguna duda. Y luego pues supongo que en un espíritu un poco como de investigador, Sherlock Holmes un poco, ¿no? De tratar de cuadrar cosas que aparentemente no tienen sentido o que no se conocían. Pues un poco así surgió. La verdad es que mi interés por la arquitectura del ingeniero Boris Alvin surgió por un gusto por su arquitectura, pero un gusto, digamos, de ver los edificios de fuera y de ver un poco sentir la presencia de los edificios en la ciudad, como comentaba, caminando, ¿no? Ya una vez, sí, ahorita puedo contar otras cosas, ¿no? Pero una vez ya conociendo los edificios por dentro y teniendo más información, digamos que mi perspectiva cambió, pero realmente mi gusto por la arquitectura del ingeniero Boris Alvin surge de caminar por la ciudad y de observarla y de disfrutarla. Sin duda, qué interesante abordar justo esta temática. Y tengo entendido que surge también como una tesis esta información, esta investigación. Así es, el libro del que estamos platicando el día de hoy, La otra vivienda colectiva moderna, es un libro que digamos que deriva de una tesis de doctorado. Esa tesis de doctorado más o menos la empecé hace como 10 años, y me tomó varios años, y luego afortunadamente se convirtió en un libro a finales de la década pasada. Pero sí, surgió como un proyecto de investigación ligado al doctorado. Por tal motivo, del libro que estamos platicando el día de hoy, que trata sobre la otra vivienda colectiva moderna, cuando era tesis de doctorado, estaba más enfocado también en el papel de las inmigraciones en general a México y a la Ciudad de México en el siglo XX, y de forma más particular a la migración judía, y digamos que se establecían varias líneas de investigación, pero una de ellas era la que tenía que ver sobre el papel de esa comunidad de migrantes y sus hijos en el desarrollo de la arquitectura mexicana, digamos que de mediados del siglo XX en adelante, ¿no? Ahora, todo el mundo conoce muchos nombres, no necesariamente sabemos que son de origen judío o de familias judías, pero personajes actuales como puede ser Alberto Kalach, Enrique Norten, Enrique Alvin, y muchos otros arquitectos, bueno, Abraham Sabludowski de antes. Hay muchos arquitectos y ingenieros, ¿no? Pero muchas personas ligadas a la construcción y que han tenido un impacto, una influencia en las ciudades y en la Ciudad de México, que justamente son fruto de esa migración. Entonces es muy interesante como que ahondar en ello, ¿no? En hacerse preguntas muy básicas, por ejemplo, ¿por qué siendo en el fondo tan pocos? Porque hay que saber que la comunidad judía actualmente y desde que un poco que empezó a desarrollarse a principios del siglo XX, realmente siempre han sido muy poquitos en términos comparativos si lo comparamos con la totalidad de la población mexicana o la totalidad inclusive de los grupos migrantes. El grupo migrante más grande siempre ha sido de estadounidenses. Bueno, estoy hablando en el siglo XX, ¿no? Pues el grupo migrante más importante siempre han sido los estadounidenses y luego, claro, un grupo muy importante son los españoles.
y muy por debajo están los grupos migrantes de origen judío, ¿no? Son muy diversos, pero están muy por debajo. Entonces, una de las preguntas, digamos que originales de la investigación que van a acabar también en el libro es ¿por qué, siendo tan poquitos, son tan significativos en materia de la construcción y en materia de la arquitectura, ¿no? También ahí podemos hacer otra pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué, siendo tan poquitos y habiendo llegado tan tarde, digamos, a la historia de la arquitectura mexicana, en poco tiempo han tenido un impacto tan grande, ¿no? Y entonces, son muchas preguntas que mezclan un poco la historia de la arquitectura, la historia de los edificios, ¿no? De la arquitectura entendida como objeto, como edificio tangible, pero también la historia de la arquitectura como historia de vidas, como historia de personajes, de familias, y que tienen que ver con cuestiones más culturales, mucho más amplias, ¿no? Y entonces, así fue como se fue desarrollando la tesis en su momento. La tesis tiene una hipótesis que creo que es relevante, que es que la tesis sostiene la idea de que hay una consolidación de un modelo de apartamento moderno mexicano. Es decir, ya existía evidentemente la vivienda colectiva en México y había varias formas de resolver o de pensar la vivienda colectiva, pero justamente el papel de la gente cercana a esta comunidad va, digamos que, a darle cierta forma de solución a la vivienda colectiva, al edificio de apartamentos, más o menos a mediados del siglo XX, en 1950 y tantos. Y entonces esa forma de vivienda luego se va a hacer muy importante y digamos que, no podemos hablar de que se vuelva la única forma, pero digamos que va a ser de las soluciones más importantes. No sé bien quién vaya a escuchar esto, pero seguramente muchos de ustedes que estén escuchando viven o han vivido en un edificio de apartamentos, y si es un edificio de apartamentos más o menos de los años 50 en adelante, es muy probable que muchas de sus características tengan que ver con esta vivienda que se desarrolló por parte de estos personajes a mediados del siglo XX. Entonces, digamos que hay un antes y después, entonces eso es muy importante, ¿no? Eso fue muy importante en la tesis, y en el libro, que también es de lo que estamos hablando el día de hoy, La otra vivienda colectiva moderna. Pues, ¿por qué se llama La otra vivienda colectiva moderna? Pues porque resulta que en la historia de la arquitectura mexicana se ha hecho mucho hincapié siempre en ciertos aspectos que están ligados a la arquitectura promovida por el Estado, la arquitectura social, la arquitectura que de alguna manera justificaba o se justificaba por la Revolución Mexicana. Y entonces, la historia de la arquitectura que no fue promovida por el Estado o que no tenía este sentido social, sobre todo en materia de vivienda colectiva, de edificios de apartamentos, era un poco, si no mal vista, no era como muy entendida, ¿no? Era más bien entendida a partir del personaje. Y entonces a mí lo que me interesó mucho en el libro fue el tema de, bueno, está muy bien los multifamiliares, está muy bien el CUPA, el Centro Urbano Presidente Alemán, toda esta arquitectura que ya conocemos de los grandes conjuntos promovidos por el Estado, ¿no? A mediados del siglo XX, que además van muy de la mancuerna de todos estos principios e ideales de la arquitectura moderna. Pero ¿qué pasó con esta otra arquitectura? Que en muchos aspectos, y esto sería ya una postura como crítica de mi parte, en muchos aspectos construyeron una ciudad mejor o más adecuada, o digamos que sí, más viable en muchos aspectos que estos centros urbanos de la modernidad, ¿no? Si pensamos, tal vez el CUPA es el conjunto urbano más que tiene tal vez menos problemas, aunque tiene bastantes problemas, pero pensando, por ejemplo, en Tlatelolco o inclusive en la unidad Santa Fe, pues son conjuntos que tienen una escala muy grande, que hay cierto descontrol, hay un problema de administración y sobre todo crean una condición en la cual está la ciudad afuera y uno entra a este mundo que es estas urbanizaciones, ¿no? Y entonces hay una relación como de la Ciudad de México afuera y lo que sucede adentro, ¿no? Sin que sea un gueto, pero tiene una condición de gueto. Y a mí lo que me interesó mucho de esta vivienda colectiva promovida por la iniciativa privada, en la que jugaron un papel clave ingenieros y arquitectos de la comunidad judía, era que construía ciudad. Cuando yo hablaba hace rato de lo que a mí me gustaba, de cómo yo me aproximaba a la arquitectura y a la investigación de la arquitectura y a estos temas, tiene mucho que ver con simplemente salir a caminar, ¿no? Y entonces, en este salir a caminar me daba cuenta que esta arquitectura construía ciudad, hacía ciudad, ¿no? Son estas frases un poco trilladas y como ya demasiado, sí, desgastadas,
pero sí es cierto, ¿no? Hay cierta arquitectura que teje, que construye, que promueve una cohesión en la trama urbana, en la manera en que están compuestas las fachadas y en la manera en que se habita, que digamos que sí podemos decir o calificar que promueve la construcción de ciudad, ¿no? Y entonces me gustó mucho eso. Y entonces por eso también el título del libro, ¿no? La otra vivienda colectiva. Es una especie como de, pues no de afronta, pero sí como de pues llamar la atención y darnos cuenta de que esta otra arquitectura colectiva, no la promovida por el Estado, no la que seguía todas estas lógicas que nos habían, digamos que explicado ya bastante, era también significativa y tenía algo que contar sobre la manera en que se desenvolvió la historia de la arquitectura mexicana en el siglo XX. Claro, y bueno, como comprendemos también es una investigación profunda toda esta tipología, por mencionarla de alguna manera, y eso es parte de lo que también me interesa conocer. Estos primeros acercamientos directamente hacia la obra de Boris Alvin, ¿qué complicaciones tuvo? ¿Qué encuentra uno? ¿Qué dificultades haya cuando empieza a investigar la obra de Boris Alvin? Pues hay complicaciones de todo tipo. Supongo que la más una de las más importantes, aunque parezca una tontería, es que cuesta mucho trabajo hacerle pensar a todos que la arquitectura que no hacen los arquitectos, la arquitectura de los ingenieros, puede ser muy significativa y muy valiosa, ¿no? Hay este supuesto o esta idea como en el colectivo social de que la arquitectura la hacen los arquitectos, o por lo menos la verdadera arquitectura, la arquitectura con mayúsculas. Lo otro son edificaciones, es gente que se dedica a hacer una arquitectura de la especulación, de la rentabilidad, como decía Juan O'Gorman, no, Hannes Meyer, ¿no? Caballeros de la coyuntura, ¿no? Estos arquitectos que quieren, estos constructores que quieren hacer simplemente un negocio, ¿no? Entonces, lo primero fue justamente de construir esa idea y trabajar este tema de cómo puede haber una arquitectura de mucha calidad que no está hecha por arquitectos. Y entonces entender el fenómeno de la arquitectura como algo más amplio y no solo de los arquitectos. Eso fue muy importante. Y la otra cosa que tiene que ver un poco con lo que contaba de cómo descubrí a Boris Alvin o cómo surgió mi interés a partir de cómo me gusta conocer la ciudad y caminarla, es que parece también una obviedad, pero la mayor parte de las personas caminan por la ciudad y observan o interiorizan solo lo que conocen. Es decir, allá afuera está toda la Ciudad de México, ¿no? O todas las ciudades están allá afuera, pero no nos hace clic en la cabeza o no se convierte en una experiencia que nos llama la atención porque no tenemos, digamos que la preconcepción en nuestra cabeza de entender y conocer eso, ¿no? Y entonces a mí lo que siempre me llamó la atención es que si ya le preguntábamos a las personas que se han dedicado a estudiar sobre la arquitectura de ese periodo, sobre la arquitectura del ingeniero Boris Alvin, todo el mundo de alguna manera tenía la imagen de ese tipo de edificios en la cabeza. Pero como no conocían al personaje y como la historia de esos edificios no estaba, digamos que contada en esta gran historia de lo que es la historia de la arquitectura moderna en México, entonces como que lo observaban, pero luego lo descartaban, ¿no? Pues es decir, no había una ignorancia en el sentido de no conocerla, estaba en su memoria, pero de alguna manera esa imagen que tenían de esas fachadas de estos edificios no hacía clic en nada, como que se quedaba ahí y como que se iba por el, ¿no? Como por el drenaje, ¿no? Bueno, sonó feo eso, pero bueno, que es como que no lo interiorizaban. Entonces, no solo fue confrontarse con el tema de investigar arquitectura de ingenieros y las implicaciones de ello, sino que fue también darse cuenta de cómo siempre vamos a encontrar mucha arquitectura que no está explicada en los libros y que como no está explicada en los libros, pues de alguna manera no se le da cierta importancia o no se acaba de comprender, ¿no? Entonces eso fue como una de las grandes experiencias. Tuve la fortuna también, que eso fue una cosa muy fortuita, pero muy valiosa, de poder trabajar el archivo de Boris Alvin. Bueno, primera, que el ingeniero Boris Alvin haya preservado un compendio documental de todos sus trabajos.
de una manera organizada, que no estuviera destruido, que no se hubiera llenado de hongos o que no se hubiera ido a la basura. Y entonces que hubiera una especie de corpus documental, de conjunto de documentos, y que yo tuviera acceso a él. Eso fue maravilloso, porque aunque nadie había escrito o no se había escrito sobre él, aunque mucha gente, como digo, lo conocía o ubicaba esa arquitectura, teníamos todas estas pruebas documentales de los edificios. Y entonces gran parte de la investigación de la tesis y luego del libro, digamos que se sustenta en esta información de archivo, ¿no? Y eso es muy importante porque una de las cosas más relevantes en una investigación, pues es aportar información nueva, ¿no? Claro que hay todo tipo de investigaciones y hay investigaciones que tienen que ver con volver a interpretar algo que ya se conoce, ¿no? Pero aquí digamos que fue muy, ¿cómo decirlo? Pues muy redondo que se trabajara un personaje que tenía obra que todo el mundo conocía, pero que nadie, pues digamos que sabía que era de él, ni sabía más allá de las fachadas que estaban un poco en su imaginario, ¿no? Y entonces, cuando se juntaron esas dos cosas, tener esa información documental y darme cuenta de la importancia del personaje, de la cantidad de obra, de la cantidad de edificios que construyó casi 100 edificios de apartamentos, pero no son edificios chiquitos, son edificios bastante grandes, ¿no? Entonces, pues es una obra significativa del periodo y bueno, pues se pudo, digamos que trabajar a partir de la información de archivo, información inédita, que no estaba en los libros de la historia de la arquitectura, ¿no? Sin duda, y es una parte que también nosotros podemos leer y entendemos en el libro, que hay toda esta investigación y reconstrucción histórica, además de toda la obra que hizo Boris Alvin. Y justamente hacia allá también me interesaría un poco llevar la conversación, porque si bien nos comentaba que tuvo este acercamiento hacia el archivo de Boris Alvin, particularmente, ¿cuál fue el acercamiento hacia el archivo de arquitectos mexicanos? Bueno, pues bueno, es una historia como más complicada, vamos a irnos un poco atrás. Tengo la fortuna de conocer a muchas personas en el medio y conocer a María Bustamante desde hace mucho tiempo y a la fundación. Y entonces, digamos que esto realmente nació como una investigación de un interés muy personal, ¿no? De ver estos edificios y querer como saber más, ¿no? Tuve la fortuna, de manera muy fortuita, de toparme con el archivo, y ya que tuve, digamos que esa relación con el archivo del ingeniero Boris Alvin, pues me confronté con el tema de, bueno, ahora cómo lo voy a trabajar. En ese momento, la arquitecta María Bustamante me ayudó mucho, porque básicamente me acerqué con ella y le dije, quiero trabajarlo, pero necesito una serie de cuestiones, ¿no? Creo que en ese momento necesitaba yo un escáner o equipo, digamos, ¿no? Y entonces ella, digamos que fue muy amable y muy considerada y me facilitó varias cuestiones que tuvieron que ver con esa etapa preliminar, pues de tratar de entender, de ponerle pies y cabeza al archivo, ¿no? Ustedes se imaginarán que un archivo pues puede ser muy grande, ¿no? Y sobre todo, pues hay mucha información de mucho tipo, entonces cuando uno pues no conoce lo que está ahí, pues uno va viendo cosas y es muy fácil traspapelarlas o es muy fácil como no darle cierta importancia. Entonces es muy importante, lo primero que se hace cuando se trabaja un archivo, sistematizarlo, entender cuál es el universo de documentos, que estén organizados, que así como yo los vi, los voy a poder regresar a ellos, ¿no? Afortunadamente el archivo estaba con una serie de cajas, entonces era muy importante la lógica de trabajar caja por caja y no mezclar cosas de una caja con otra, etcétera, ¿no? Pero entonces ahí la fundación me ayudó y pude empezar como a trabajar el archivo por mi cuenta. Ya hice yo mi tesis de doctorado y terminé, y cabe señalar que hice la tesis de doctorado en la UNAM y que mi tutora de tesis de doctorado fue la doctora Lourdes Cruz, y la doctora Lourdes Cruz, además de ser una gran investigadora, ella es la directora del Archivo de Arquitectos Mexicanos en la Facultad de Arquitectura. Y entonces, pues con la amistad que tenemos y con todo lo que ella, digamos, que conoció del archivo del ingeniero Boris Alvin a partir de la investigación que ella dirigió, pues
se logró, digamos, que el archivo del ingeniero Boris Alvin llegara al archivo de arquitectos mexicanos. Y eso también fue una cosa muy sorprendente porque, pues digamos que es el archivo de arquitectos mexicanos en la Facultad de Arquitectura. Y entonces, digamos que era muy curioso que llegara el archivo de un ingeniero, ¿no? Por ahí se lo comenté a la doctora Lourdes Cruz y ella me dijo, no te preocupes, ya había llegado para entonces el archivo del ingeniero Francisco J. Serrano. Pero yo le dije, sí, lo que pasa es que el ingeniero Francisco J. Serrano también era arquitecto. Entonces, no está del todo fuera de clasificación, ¿no? Pero aquí sí teníamos el caso de un ingeniero que su archivo documental acababa en la Facultad de Arquitectura en un archivo que se llama Archivo de Arquitectos Mexicanos. Y entonces, para mí eso fue muy significativo porque, de alguna manera, pues fue un gran logro de la investigación, de la tutoría de la doctora Lourdes Cruz y de la investigación que se hizo, de poder, digamos, que confirmar y convencer a todo mundo de la importancia de la arquitectura de este ingeniero. Tan es así que el archivo, que fue la base de la investigación, acabara en la Facultad de Arquitectura en un archivo de arquitectos, ¿no? Entonces, en su momento salió una pequeña publicación por ahí y justamente yo hacía hincapié en este hecho, ¿no? De que, digo, suena un poco, no sé si pretencioso, pero bueno, la idea básicamente es que se rompía un poco los límites de lo que se entendía por arquitectura a partir de que entendía el archivo de arquitectos mexicanos que un ingeniero a secas podía estar en su archivo, ¿no? Porque lo que importaba, digamos que la materia de estudio no es que sea un ingeniero, la materia de estudio es la arquitectura que hizo, ¿no? Y entonces creo que es muy bonita o muy buena la idea en cuanto a que lo que nos interesa es investigar la arquitectura, no que la haya hecho alguien que tenía título, que no tenía título, que era ingeniero o que era contratista, ¿no? Lo que importa, digamos, que es al final el legado que representa esa construcción material, ¿no? Y entonces creo que fue muy, muy emotivo que el archivo de un ingeniero acabara en la Facultad de Arquitectura, con personajes muy significativos justamente de la arquitectura del siglo XX. Por ejemplo, no sé si las personas que verán esto conocen un poco el archivo de arquitectos mexicanos, pero un poco presumiendo el archivo de arquitectos mexicanos, pues es un lugar increíble porque es una especie como de panteón, ¿no? De lugar así donde no están enterrados, digamos que los restos de las personas, pero sí están enterrados los restos de sus documentos, de sus edificios, ¿no? Y entonces es un archivo documental, pero que un poco vive por los personajes que están ahí en sus documentos representados, ¿no? Y entonces en el archivo de arquitectos mexicanos hay personajes como el ingeniero Francisco J. Serrano, como el arquitecto Mario Pani, el arquitecto Abraham Saludowski, y así nos seguimos, ¿no? O sea, hay muchísimos personajes, el arquitecto Atolini, muchísimos, ¿no? En general, más o menos personajes como de los años 30 en adelante hasta los 80 por ahí, ¿no? Agustín Hernández también, o sea, personajes muy variados, de distintas generaciones, pero todos ellos, pues digamos que muy reconocidos, ¿no? Entonces, digamos que es muy... pues es un honor y un gusto que el archivo de este ingeniero haya acabado ahí con esos otros vecinos, ¿no? Entonces está padre eso. Sí, definitivamente es muy interesante conocer pues que existe esta intención por preservar los archivos de arquitectos que fueron y siguen siendo muy relevantes en la arquitectura nacional. Y pues por otro lado también, me queda claro que el archivo del ingeniero Boris Alvin fue parte fundamental para esta investigación. ¿Nos podría platicar un poco más sobre cómo llegó a este archivo? Si hay algún contacto como directo con la familia Alvin. Sí, bueno, o sea, yo comentaba que fue fortuito, porque pues la pregunta supongo que se pueden hacer muchos de ustedes es, pues alguien que nadie lo conoce, ¿no? Que nadie ubica, que no hay nada que esté publicado sobre este personaje, ¿cómo uno puede, pues digamos que empezar a buscar información sobre él, ¿no? Afortunadamente, el ingeniero Boris Alvin y muchos otros ingenieros y arquitectos de la época, y todavía ahora, pero se ha perdido un poco la costumbre, tenían, digamos que la costumbre de firmar sus obras.
¿no? Es decir, todos los edificios en cierto lugar decían B de Boris, punto Alvin, que es su apellido, ¿no? Como no es Alvin y las ardillas con B chica, es Alvin con B de burro, ¿no? Pero bueno, B. Alvin, y luego muchas veces decía la fecha, lo que lo hace todavía más interesante, ¿no? ¿Por qué es significativo eso? Bueno, pues porque esa fue la primer pista que yo seguí para tratar de ver quién era este personaje, ¿no? Saber su nombre. Afortunadamente yo sabía que se llamaba B y que su apellido era Alvin. Entonces ese fue mi inicio de mi búsqueda. ¿Por qué es significativo que los arquitectos, ingenieros y constructores firmen sus edificios? Porque desde mi punto de vista significa que hay un compromiso por parte de quien construyó hacia el futuro. Es decir, si el edificio estuviera en una tragedia, por un sismo, lo que sea, digamos que hay un responsable. Y eso habla bien de la persona que construyó, porque de alguna forma siempre está esta idea, ¿no? De que yo lo diseñé, pero no me hago responsable, ¿no? A quien lo construyó. Y lo que es muy, digamos que, interesante de esta época y que tal vez muchas de las personas que me estén escuchando no saben, es que en esa época había mucho la costumbre de diseñar y de construir uno mismo, ¿no? Y entonces estos ingenieros tenían un poco ese modelo de negocio en el cual diseñaban y construían ellos. Entonces digamos que era una especie pues sí, de firma que significaba de alguna manera calidad, ¿no? Es decir, mi edificio yo lo diseñé y yo lo construí y le pongo mi nombre. Y entonces eso digamos que es interesante, ¿no? Se ha perdido un poco por esta idea de entender la arquitectura como de manera corporativa o de manera colectiva, es decir, son grupos de trabajo, no es una sola persona, lo que no está mal como tal, pero está mal en el sentido de que no hay un responsable histórico, es decir, ese edificio no es de Boris Alvin, y si se cae o si el edificio es magnífico, es de Boris Alvin, sino que ahora tenemos estos nombres un poco que no dicen nada, ¿no? Transformación arquitectura o ángulo cero arquitectura, ¿no? Y entonces, claro, en 30, 50 años, ¿qué es ángulo cero? ¿Quién sabe? ¿Quién estaba dentro de esto que se llamaba ángulo cero? ¿Quién sabe? Y entonces es un problema de anonimato, pero también un problema de si hubiera algún problema con esos edificios, ¿quién es el responsable? Pues ángulo cero, ¿no? Entonces, sí es significativo que en esa época hubiera una costumbre muy extendida de firmar los edificios. Y así fue como yo sabía que mi personaje se llamaba algo con B, no sabía si era Bruno, ¿no? Bernardo, pero era B. Alvin. Y entonces, con la magia del internet, pues me puse a buscar, ¿no? Resulta que una característica que tiene ciertos grupos sociales, pues es de que no hay tantos apellidos, ¿no? Como esos, ¿no? Entonces, digamos que sería difícil empezar una búsqueda a partir de nombres con apellidos si te apellidas Pérez o Hernández, ¿no? Digo, no lo digo en ningún término como, ¿no? Sino simplemente que es que en México hay muchos Hernández y muchos Pérez, ¿no? Y gente con otros apellidos, pues digamos que es más fácil como empezar a distinguir y hacer una búsqueda, ¿no? Y así fue como empecé. Me di cuenta que había algunos grupos de personas con ese apellido y empecé a empezar a encontrar. De manera muy fortuita, llegué a conocer al hijo del ingeniero Boris Alvin, y fue a partir de la relación con el hijo menor, que se llama Ricardo Alvin, que tuve acceso al archivo, y luego tuve la fortuna inclusive de conocer a la familia, inclusive conocer al mismo ingeniero Boris Alvin, ya en edad avanzada, pero tuve la fortuna de entrevistarlo, de conocerlo, de hacerle alguna serie de preguntas en persona, y básicamente tener una pequeña tertulia arquitectónica con él, ya hace algunos años. Ya me falla la memoria, pero creo que fue en 2013 o 2014 que tuve la oportunidad de conocerlo, y fue muy interesante, ¿no? Porque, como comentaba antes, pues era una arquitectura que mucha gente ubicaba de vista, pero que no sabían de quién era. Curiosamente, con todo y que los edificios tenían el nombre, ¿no? Pero pues, como que esto no sé de quién es, ni se reparaban en ver si tenía alguna firma, ¿no? Entonces, luego percatarme que sí tenían firma y que tenía yo un personaje. Y luego percatarme, bueno, más bien encontrar que había un archivo. Y entonces tener información que, aunque no tenía yo información, pues porque nadie había escrito sobre él, o sea, no había un libro de hace 20, 30 años que hablara sobre la obra de él, pues no me iba a ir por ahí.
pero sí tenía la fortuna de tener el archivo. Y luego, digamos que la cereza en el pastel, o digamos que la gran suerte final, fue que inclusive el ingeniero estuviera vivo y que estuviera en disposición de hablar conmigo. Y entonces, pues fue digamos que una suerte muy grande y una honra muy grande conocerlo y hacerle muchas preguntas. Y pues todo eso quedó ahí en la investigación y fue muy enriquecedor para la investigación. Porque uno de los problemas que se tiene con la historia y la historia de la arquitectura es que pues luego están los documentos, pero pues los documentos no es lo mismo que la persona que diseñó o que construyó, ¿no? Y entonces siempre es importante como comparar o contrastar lo que dice el personaje, la persona que lo hizo, con los documentos que quedan para tratar de entender mejor el asunto, ¿no? Y por eso les comentaba antes también, si ya fuera, o sea, si yo hubiera hecho una investigación, por ejemplo, sobre Le Corbusier, pues sería bien complicado, porque hay muchas cosas escritas sobre Le Corbusier, ¿no? Entonces, para empezar, yo me hubiera tenido que leer pues todos los libros que hay, publicaciones que hay sobre Le Corbusier para tratar de entender todo y tratar de buscar un ángulo distinto en mi investigación. Pero como de Boris Alvin no había nada, pues lo que yo tenía para investigar era mi curiosidad visual urbana en mis recorridos y tratar de encontrar todos los edificios de Boris Alvin y verlos por afuera. Luego tratar de entrar a ellos. Luego ver el archivo. Con el archivo, pues en el archivo había muchas cosas, pero había planos. Y como arquitectos nos encantan los planos porque podemos justamente ver las distribuciones. Y entonces ya no solo era una cuestión de ver los edificios por afuera y que me agradaran o no, o criticar o calificar qué tan buenos o no eran en cuanto a su fachada, sino también poder conocerlos por adentro y poder calificar, evaluar, entender las distribuciones, la espacialidad, etcétera, ¿no? Y luego encima, pues conocer al personaje. Entonces se hizo toda una especie como de, pues sí, como de gran paquete de mucha información y fue muy, muy enriquecedor. Sí, sin duda, como menciona, y tener este acercamiento directamente con él, poder hablar de manera presencial y pues conocer todo este acervo que se tenía de su obra, pues fue muy enriquecedor y es mucho de lo que vemos plasmado en la publicación. Y esta parte de reconstruir toda su obra, pues me imagino que tuvo complicaciones como debe de ser por toda la investigación que nos platica. Pero en particular hubo algunas situaciones complicadas al momento de reconstruirlo, pese a todos estos archivos y este acercamiento al ingeniero. Pues como te comentaba, Pablo, muchas veces el problema tiene que ver más con las preconcepciones o los prejuicios que uno tiene con respecto a cómo aborda las cosas, ¿no? Pues cuando les comentaba hace rato de cómo pues, caminamos por la calle y muchas veces no nos percatamos de algo, pues porque no lo tenemos un prejuicio, no en el sentido de ser prejuiciosos, pero un prejuicio en el sentido de tener una idea preconcebida de algo y entonces le damos cierto valor o no le damos valor a ciertas cosas que están allá afuera, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una idea que yo traía era que estos edificios de apartamentos eran edificios de apartamentos que entre muchas otras cosas tenían que ver con el desarrollo del régimen de condominio en la Ciudad de México. Y lo que me percaté, bueno, y esto lo decía o lo pensaba yo, pues porque no se supone, el régimen de condominio digamos que se hizo ley a mediados de los años 50, que coincide más o menos con el periodo que estudié para la obra de los edificios de apartamentos del ingeniero Boris Alvin, y que digamos que sería un poco lo opuesto o el contraste con los edificios de alquiler que se estaban desarrollando en la época y que, por ejemplo, toda la arquitectura esta de la cual platicaba de los centros urbanos del CUPA y tal, eran edificios eran conjuntos urbanos promovidos por el Estado, pero no eran para que tú los compraras, eran para que tú los rentaras, porque era promovido por el Estado, pero para burócratas, o sea, es decir, para gente que trabajaba en el propio gobierno. Y entonces, como tú tenías un trabajo ahí, digamos que como parte de tus prestaciones te daban un departamento. Pero el departamento no te lo daban en cuanto a que tú fueras propietario de él, sino que te lo daban en cuanto a que te lo rentaban. Y entonces yo traía como el chip de que el cambio de alquiler a condominio, de régimen de alquiler
a condominio se dio justamente con la arquitectura del ingeniero Boris Salvin. Y lo que me percaté es que, aunque en efecto, digamos que se consolidó el modelo de apartamento moderno mexicano, como les estaba explicando antes, en cuanto a la distribución y características espaciales, una muy buena parte de la obra y de todo lo que construyó el ingeniero Boris Salvin, curiosamente no estuvo o está bajo régimen de condominio. Y esto fue muy interesante. Y entonces eso, digamos que es un ejemplo muy puntual de cómo uno tiene una serie como de prejuicios y piensa que ciertas cosas funcionaron de cierta forma, siendo que no eran de esa manera, ¿no? Y entonces, digamos que esto tal vez ya es como muy para estudiosos y a mucha gente no le interesa, ¿no? Pero a mí me interesa mucho justo el poder afirmar que con la obra del ingeniero Boris Salvin vemos que hay un desfase en cuanto a al desarrollo del edificio de apartamentos bajo régimen condominal, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Pero es un detalle más como administrativo, les digo, menos como de arquitectura, pero es importante porque sí tiene implicaciones en la forma de entender los edificios y cómo se diseñaron. Pero bueno, eso es una, y así hay muchas otras. ¿Qué otro problema tuve? Bueno, siempre la arquitectura privada, el espacio doméstico, la vivienda, siempre es un problema de entenderla, pues porque están bien los planos y está bien verla de fuera, ¿no? Pero pues no hay como nada, no hay como entrar y verla con tus propios ojos y vivirla, ¿no? Pero como no es una arquitectura pública, es decir, no es un edificio público en el que pues, está abierto de 9 a 6 y tú entras, sino es una arquitectura privada donde vive gente y no necesariamente te van a dejar entrar, ¿no? Pues sí cuesta mucho trabajo muchas veces entrar. Y eso es uno de los grandes problemas que tiene el estudio de la historia de la arquitectura de la vivienda, que es que siempre nos quedamos con las fotos y las plantas arquitectónicas de los arquitectos cuando lo hicieron, y luego ya hay una foto que toma uno de afuera, ya 40, 50 años después, ¿no? Pero no entras a ver porque no te dejan, ¿no? Y entonces mis estrategias, igual me puedo ventanear y contar mis estrategias de cómo visito arquitectura privada. Bueno, siempre sirve. Bueno, yo trabajo en la universidad y tengo mi credencial, ¿no? Entonces siempre sirve decir, yo vengo de la universidad y me interesa mucho el edificio, ¿no? Siempre es útil como que pensar que no vas a entrar y que te vas a presentar y que se los dejas que lo piensen y que otro día regresas. Eso ayuda mucho, ¿no? Entonces, en general, esa fue una estrategia que siempre, bueno, que digamos que me di cuenta que funcionaba y que la he repetido hasta ahora, ¿no? Mis investigaciones en campo, digamos que siempre parten de presentarme, decir que me interesa y decir, bueno, a ver, le dejo mi teléfono y ponerme en contacto en un segundo momento, ¿no? Y la otra, que es un poco más de malandrín, que espero no quemarme mucho, es lo bueno de la vivienda es que generalmente está en venta, ¿no? Entonces, la mejor manera de ir a ver edificios de apartamentos o casas es pasarte como un cliente potencial. Y entonces, claro, me da mucha pena todo el tiempo que le he hecho perder a los agentes de venta y a las inmobiliarias, pero pues es la mejor manera, ¿no? Entonces, yo tengo ya como muy entrenado el ojo y en general cuando voy a ver un edificio de apartamentos lo que hago es que ya lo tengo como cuadrado en Google Maps, ya sé más o menos las medidas generales. Y entonces luego, pues ahora sí que con las fotos que tomo y la memoria reconstruyo la planta arquitectónica, ¿no? Y generalmente sale porque como la arquitectura y sobre todo la vivienda está hecha con módulos muy claros, ¿no? O sea, sabes que tal puerta tiene tal ancho o que la cocina va a tener lavar, ¿no? Entonces a partir de eso puedes reconstruir muy bien las medidas. Y como sabes la medida general del edificio, pues bueno, ahí más o menos vas cuadrando, ¿no? Las medidas. No fue el caso en la obra de Alvin porque afortunadamente tuve los planos, ¿no? Pero bueno, no tuve planos de todos. Por ejemplo, el primer edificio de apartamentos de Boris Alvin en la Ciudad de México es un edificio en la Condesa, en una calle un tanto atípica de la colonia Condesa que se llama Puerto Real. Mucha gente que ha estado en la Condesa no necesariamente ha pasado por esa calle, ¿no? Curiosamente es de esas calles que no todo el mundo conoce Amatlán, todo el mundo conoce, ¿no? Michoacán, no todo el mundo conoce Ámsterdam, ¿no? Pero Puerto Real es eso como una especie de hoyo negro en la Condesa, ¿no? Porque está muy cerca como del epicentro, ¿no? Justo del mercado ahí de Michoacán y Tamaulipas, pero no necesariamente la gente pasa por ahí y muy poca gente que le dices el nombre de la calle la conoce, ¿no? Bueno, en esa calle, Puerto Real, el ingeniero Boris Alvin va a hacer un edificio de apartamentos, el primero, en 1950.
Ese edificio es atípico en el sentido de que es más chiquito que todos los demás que va a ser después. O sea, se ve que estaba empezando. Y ese edificio, curiosamente, no estaba en los planos en el archivo. Y era muy importante, pues porque era el primero, ¿no? Entonces también es muy como significativo, como cuando uno está tratando de hacer una historia de algo, es importante entender los tiempos, cuál es el primero, cuál es el último, cuáles se parecen más entre ellos y cuáles son los raros, etcétera, ¿no? Y entonces para mí era muy importante entrar. Y entonces curiosamente me recuerdo muy bien de cuando fui a ese edificio y cómo me dejaron entrar. Ahí jugué el papel de que trabajo en la universidad y enseñé mi credencial y de manera muy amable me dejaron entrar, ¿no? Digo, ahora a la postre sí lo veo y me pongo un poco en su lugar y diría, bueno, qué arriesgado, ¿no? Dejar entrar a un perfecto desconocido a tu casa. Pero muy amables, me dejaron entrar, pude ver el departamento, sentir el departamento. En la arquitectura es muy importante vivirlo, ¿no? Sentirlo, ¿no? Poder tener la capacidad de decir, no, pues sí, ya estuve ahí, la verdad es que está chico, está grande, está espacioso, está oscuro, está lo que sea, ¿no? Entonces sí tuve la oportunidad de entrar, el edificio está en súper buen estado, con todo y que no le dan mucho mantenimiento, que es uno de los problemas muy acentuados de esta arquitectura, ¿no? No se les da el mantenimiento que necesitan, pero con todo y eso, pues están bastante bien, ¿no? Digo, claro, uno como arquitecto, pues quisiera que estuviera mucho mejor mantenido, más limpio, pero está bien, el edificio funciona, ¿no? Entonces fue como muy significativo esa primera experiencia de entrar a ese edificio al primero, que me dejaran pasar, ¿no? Un poco, ahora lo veo con cierta perspectiva y pienso casi que pues así tenía que ser, ¿no? Me tenían que dejar pasar, ¿no? Porque era el primer edificio, ¿no? O sea, no hay otra justificación y pensar que qué arriesgado ellos que dejaron pasar a un desconocido, ¿no? Se estaban poniendo en peligro. Pues más bien yo lo pienso al revés, ¿no? Me tenían que dejar pasar porque estaba yo construyendo la historia del ingeniero Boris Alvin y ese era el primer edificio, entonces era muy importante entrar, ¿no? Entonces, aunque ellos no lo supieran, su subconsciente sí lo sabía, ¿no? Una cosa así. Sí, justamente esa importancia de tener el acercamiento físico a los lugares y conocerlos, pues le da muchísimo mayor entendimiento a todas estas obras. Y me hace recordar justamente una anécdota que me platicaban la arquitecta en particular, de un recorrido por Polanco, me parece, donde usted precisamente hizo este acercamiento a la obra de Boris Alvin. Sí, yo he tenido la fortuna de colaborar con la fundación ya desde hace muchos años y uno de los recorridos que hice alguna vez es el de la obra del ingeniero Boris Alvin en Polanco. La verdad es que es muy sano, muy divertido, muy interesante caminar la ciudad y es muy bueno esos recorridos que hace la fundación y que justamente digamos que se circunscriben a una colonia, a un barrio, ¿no? Digamos que la obra de Boris Alvin abarca muchas colonias de la Ciudad de México, ¿no? Y no podríamos caminar en una sola mañana todas, ¿no? Pero sí, digamos que como construyó mucho en Polanco, pues uno puede caminar muy bien en Polanco muchas obras y platicar muchas anécdotas, ¿no? Entonces es muy enriquecedor, pues porque hicimos un recorrido y fuimos, digamos que de un extremo a otro de Polanco, y pudimos ver muchísimos edificios, ¿no? No me acuerdo cuántos, pero sí, como 30 y tantos edificios, ¿no? Y de distintos momentos y como pues ya uno tiene muchas anécdotas de todos, pues iba yo comentando el punto en cada edificio, ¿no? Ojalá que ahora que se pueda después del COVID hagamos otro. Sí, definitivamente ese acercamiento llamaría muchísimo la atención, sobre todo pues este antecedente que se tiene ya de la publicación, todo este conocimiento que ya tiene usted sobre la obra de Boris Alvin, que pues sí, sería muy interesante volver a retomar esas posibilidades. Y bueno, también redirigiendo un poco esta sesión y tratando de abordar un poco más hacia el panorama de la vida del propio Boris Alvin, me interesa conocer justamente la situación social, qué tan importante es al momento de pues, leer tanto la migración que hace la familia Alvin, comprender el momento en el que estaban viviendo, tanto a nivel mundial como la situación de México en cuestiones de la migración.
Bueno, hay un personaje muy importante de la cultura judía, un escritor que se llama Isaac Babish, y bueno, yo recupero una cita de él ahí en el libro, y tiene que ver con que al final del día lo que nos separa de las bestias, de los animales, es que nos gusta contar historias, ¿no? Y contar historias, digamos, que nos dejan algo, ¿no? Y entonces a mí, en este libro de La otra vivienda colectiva, lo que traté de hacer es, evidentemente, hacer un libro de historia de la arquitectura, donde es muy importante cómo está hecho, los materiales, las plantas arquitectónicas, etcétera, ¿no? Pero quise ir un poco más lejos, o quise darle otro enfoque en el sentido de también contar una historia. Y entonces el libro, si ustedes tienen la oportunidad de ver el libro tiene dos partes. Tiene una parte que es justamente como las estoy contando, muy como arquitectónica, y tiene otra parte que es la primera, que es más como del contexto del mundo, de México y del personaje, que nos pone, digamos, que en una historia a este personaje, y no lo deja como una especie de elemento robot o neutral, ¿no? Sino que nos damos cuenta de pues, del camino de vida, la trayectoria de este personaje en un mundo en el siglo XX, y cómo acaba en México y luego va a hacer edificios de apartamentos y otros muy... El ingeniero Boris Alvin no solo hizo edificios de apartamentos, de hecho su obra más importante son casas. Entonces el número de casas es mayor que de los apartamentos. Claro, los apartamentos, como comentaba, fueron la mayoría muy grandes, entonces son grandes edificios de apartamentos, ¿no? Pero de memoria ahorita son más o menos 100 edificios de apartamentos y casas son como 250, si no me equivoco. Entonces, pues son más casas, ¿no? Pero cómo llegó este personaje a México, ¿no? Entonces, esa historia es muy bonita, creo yo, y se cuenta en el libro, ¿no? Digo, no les voy a decir ahorita, mejor lean el libro, pero bueno, creo que es una historia, es una de esas grandes historias del siglo XX, ¿no? El siglo XX estuvo marcado por muchas cosas, pero como ustedes saben, estuvo marcado por la guerra, por el exilio, ¿no? Por entonces digo, no que el siglo XXI no vaya a estar marcado por el exilio y la migración, pero digamos que fue muy importante el exilio y las migraciones en el siglo XX, ¿no? Y entonces, ¿dónde nace él? ¿En qué parte del mundo nace? ¿Y por qué se tiene que desplazar con su familia? ¿Y a dónde se desplaza? ¿Y cuál es esa historia? A veces un poco rocambolesca o a veces no, de cómo llega a México, a la Ciudad de México, dónde se instala, a qué se dedican sus padres, dónde estudia. Él estudió ingeniería en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, cuando todavía estaba la UNAM en el centro histórico, es decir, que estudió ingeniería en lo que ahora es en el Palacio de Minería, ¿no? Y bueno, toda esa historia creo que es una historia muy, muy rica, no sé, podría contarla, pero creo que lo mejor sería que leyeran el libro. Sí, es justamente un poquito la intención de estos acercamientos. Digo, el tiempo de pandemia ha complicado muchas cosas, pero entre tanto, pues particularmente la página de la facultad ha puesto a la disposición muchos acervos digitales y entre ellos, pues encontrar la publicación que usted hace, pues es muy importante por toda esta investigación y contexto. Además de que, pues sí, justamente tener el panorama de un personaje tan prolífico en la construcción del país, pues es muy importante y muy interesante de revisar. Y es justamente un poco también platicar de eso, si nos pudiera dar el acercamiento de cómo empieza la carrera de Boris Alvin como ingeniero. Bueno, él, como muchos de la época, termina la carrera en más o menos en el 48, si no mal recuerdo. Y hay que recordar, pues hay que ponernos en la época, ¿no? Acuérdense que la Segunda Guerra Mundial va a acabar en 1945 y que México está en una dinámica bastante particular a finales de los 40, con crecimiento económico y crecimiento poblacional, aunque hay una crisis económica en el 48 justamente, una devaluación importante del peso. Pero bueno, digamos que México país se va a transformar mucho después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo que se conoce como el milagro económico mexicano, etc. Entonces va a ser muy importante en este México de mediados del siglo XX personajes que tienen estudios técnicos, como los ingenieros, pues porque justamente van a ser los que van a materializar, si lo queremos ver de esa forma, pues esta modernidad, ¿no? La construcción de fábricas, de carreteras, de puentes, de arquitectura, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es un México como muy dinámico,
y como muchos mexicanos de la época, él se va a ir a trabajar para cosas de gobierno y va a estar metido curiosamente en una ampliación del puerto de Veracruz, ¿no? De la parte, ahora está lo de los contenedores, ¿no? Pero fue un poco antes de que existiera la dinámica de los puertos de contenedores, pero bueno, crecimientos del puerto de Veracruz para el comercio marítimo, ¿no? Entonces, digamos que digamos que no voy a contar la historia, pero sí les voy a dejar un poco una idea interesante. Es muy curioso cómo este personaje que estudia ingeniería civil se va a dedicar en un primer momento a hacer cosas como de ingeniero civil, ya saben, puentes, carreteras, ¿no? Puertos. Y luego va a acabar haciendo arquitectura en la Ciudad de México. Entonces, la pregunta es por qué, ¿no? Y eso está en el libro, ¿no? Pero bueno, es interesante esa como camino de vida, ¿no? Va a Veracruz a trabajar en estas obras y luego acaba instalado en la Ciudad de México haciendo más bien edificios de apartamentos. Y justamente, bueno, es muy interesante abordar esta parte de toda la producción que tuvo en cuestión de las obras que hizo. Y pues este acercamiento y conocer un poco de dónde más construyó, además de la Ciudad de México, pues me interesaría abordar un poco más, conocer pues si la obra de Alvin abarca más allá de la que se produjo en la capital, en qué otros estados tuvo incidencia este ingeniero. Pues realmente la obra del ingeniero Alvin se circunscribe a la Ciudad de México, aunque sí hizo cosas en Cuernavaca, en Acapulco, en Oaxaca y en Veracruz. Pero realmente el grueso de la obra la encontramos en la Ciudad de México. Entonces podemos hablar de que es un personaje de la Ciudad de México. Algo que se me pasó a decir, que creo que es importante, es que así como una de las preguntas de la investigación de la tesis de doctorado era ¿por qué siendo tan poquitos en términos relativos los miembros de la comunidad judía o las personas que producto de la migración de origen judío tuvieron tanto impacto en la construcción, ¿no? Y en la arquitectura y en la ciudad, ¿no? Otra pregunta, otra cosa curiosa fue las formas como de funcionar de estos grupos, ¿no? Y entonces lo que es muy interesante también es que, bueno, ¿quién estaba financiando esta arquitectura, ¿no? Nos queda claro que el CUPA, pues ¿no? El Centro Urbano del Presidente Alemán, pues lo financió el Estado, lo financió la Dirección de Pensiones, pero esta arquitectura privada, de iniciativa privada, ¿quién la financiaba? Y entonces lo que es muy interesante es darse cuenta la dinámica en la que entra los ingenieros y arquitectos de origen judío y la comunidad judía en un sentido más grande, pero también no solamente la comunidad judía, sino también, por ejemplo, la comunidad española, en la promoción de esta arquitectura. Es decir, hay una relación entre, digamos que el gusto por hacer edificios de apartamentos y quién los financia, quién los paga, ¿no? Entonces, no necesariamente, digamos que personas establecidas en México de hace mucho tiempo tendrían un gusto por vivir o por producir edificios de apartamentos. Entonces vemos una cosa muy curiosa, que es que en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, la mayor migración se va a dar más o menos en la década de los años 20, entre 1923 y 1929, por ahí. Y va a llegar mucha gente de muchas partes del mundo, ¿no? Pero muchos de ellos van a ser de Europa del Este, polacos, ¿no? Y judíos. Y entonces ese gran grupo de migrantes, pues digamos que se va a establecer en México, van a acabar en las grandes ciudades de México y realmente van a acabar en la Ciudad de México y van a trabajar muy fuerte, muy duro, y va a ser los hijos de esta primera generación que llegó como en la década de los 20, los que realmente van a empezar como a hacer negocios entre ellos y a empezar a promover y hacer edificios de apartamentos. Entonces es muy chistoso eso, muy curioso, cómo hay digamos que es una cuestión cultural. Por eso para mí también era muy importante abordar el tema de que no es como un ingeniero y nada más, sino que es miembro de una comunidad y esta comunidad tiene ciertas formas de entender el mundo, de valores, etcétera, y entonces hay ciertas formas inclusive de habitar, y pues que en parte por ello se explicaba, digamos, que esta promoción de la vivienda colectiva
¿no? Pues porque ellos tenían, digamos que una tradición y tal, ¿no? Pero también, pues porque era un negocio, ¿no? Había un negocio ahí, era una manera pues de cuidar y de proteger, digamos que las inversiones, ¿no? En lugar de tenerla en el banco, pues hacías un edificio de apartamentos, ¿no? Entonces, digamos que son muchas cosas que se juntan y es muy interesante ver cómo, digamos que hay, pues sí, un gusto particular por vivir en edificios de apartamentos por ciertos grupos migrantes, ¿no? Los exiliados españoles, en este caso la comunidad, cierta parte de la comunidad judía, ¿no? Entonces eso es interesante, pero también, por ejemplo, en ciertos negocios, por ejemplo, fábricas, ¿no? Es muy famosa la importancia de la comunidad judía por ejemplo, en todo lo que son manufacturas de telas. Y entonces, ¿cómo se van a dedicar a la venta y luego van a pasar a producir ciertas manufacturas, ¿no? Y entonces, esas familias o esos grupos o esas personas o esos industriales van a necesitar luego pues, fábricas. Y entonces es muy curioso cómo los ingenieros de esta comunidad también van a construir sus fábricas. Todo esto lo cuento porque la doctora Elisa Drago, que creo que también la van a entrevistar, la doctora Elisa Drago ahorita está trabajando las fábricas que están en la zona de Naucalpan, creo que es Naucalpan o Tlalnepantla, bueno, en el Estado de México, que se llama Alce Blanco, y es una zona fabril justamente como de mediados del siglo XX, donde muchas fábricas van a ser de la comunidad judía. Y curiosamente, una de las primeras fábricas que se va a hacer ahí, la va a hacer el ingeniero Boris Salvin, pero el que va a construir, digamos que el sistema de techo de la fábrica es ni más ni menos que Félix Candela. Entonces vemos cómo hay digamos que un trabajo en equipo, ¿no? El ingeniero Boris Salvin con Félix Candela en hacer una fábrica para industriales, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Entonces cuando me preguntas ¿qué es lo que hacía? Pues trató de trabajar en el gobierno, acabó trabajando más bien para la iniciativa privada, pero luego construyó sobre todo vivienda, pero también construyó, no bastante, pero sí construyó algunas fábricas, construyó un templo, hay una sinagoga muy bonita en la calle de Eugenio Sue, y también construyó edificios comerciales de varios tipos, ¿no? Por ejemplo, tiene un boliche, etcétera, ¿no? Pero bueno, el grueso de la obra fue habitacional. Habría que preguntarse, no lo voy a decir porque está en el libro, pero ¿por qué tanto gusto por la vivienda, no? Dejando un poco ahí la idea como en la cabeza de todos, pues que la historia de vida de ellos, de él y su familia, es muy, muy fuerte, ¿no? Porque tuvieron que emigrar. Ellos son originarios de Ucrania y tuvieron que emigrar. Y pues claro, salirte de tu país, de tu casa, es muy fuerte, ¿no? Dejar una casa, ¿no? Tratar de reconstruir tu casa, ¿no? Entonces creo que hay un tema ahí en la vida de ellos, el tema de echar raíz, de buscar una casa, ¿no? Entonces, no sé si tiene que ver con eso exactamente, pero yo creo que en parte tenía un gusto o un cuidado, una atención por la idea del hogar, del habitar íntimo del espacio doméstico. Sí, es muy interesante leer todos estos factores y frentes en los que pudo trabajar, sobre todo para ubicar y comprender la obra del ingeniero, que es precisamente a donde nos lleva nuestra siguiente pregunta. ¿Dónde encontramos en la mayoría la obra de Boris Salvin dentro de la ciudad, por ejemplo? Comentando justamente esta parte de que pues, fue donde se desarrolló su mayor producción. Pues Polanco yo creo que el Polanco Condesa es donde más donde más obras tiene, Polanco y Condesa. Y bueno, también digo, ya son referencias un poco viejitas, pero que siempre son válidas. En el imaginario colectivo, por ejemplo, en la película esta, ¿cómo se llamaba? Susana Zabaleta con el cantante Alex, con la canción de Alex Sintek. Están justamente en estos edificios de apartamentos en Polanco, en Newton y Hegel. Y bueno, pues, en Sexo, Pudor y Lágrimas se llamaba la película. Entonces,
es muy curioso porque hay como, luego si quieren hacemos una como trilogía de las películas de edificios de apartamentos, ¿no? Tengo como la trilogía internacional y podemos hacer la trilogía nacional, ¿no? Pero bueno, una de esas películas sobre, digamos que, donde el edificio de apartamentos juega un papel, es la de Sexo, Pudor y Lágrimas, porque están estos personajes en estos edificios de vivienda que son relativamente altos, y entonces están como en el sexto, séptimo piso, y entonces como que se balconean, o digamos que están chismeando lo que hace el que está enfrente, ¿no? Y entonces hay toda una relación entre los personajes a partir de la promiscuidad o la falta de privacidad entre un edificio y otro y cómo, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante, digamos, que la visión que construyen de la ciudad, que fue fruto de estos edificios, ¿no? Tal vez en ese aspecto no es lo mejor en el sentido de que pues, tal vez hay una falta de privacidad, están muy, digamos que muy angostas las calles y muy cerca un edificio enfrente de otro, pero por otro lado permite, digamos que experiencias urbanas que no existían antes, ¿no? Como justamente las que se dan en esa película. Entonces, pues sí, en Polanco Condesa y en Newton y Hegel sí, Newton y Hegel entre Homero y Horacio, ahí es como el epicentro, ¿no? Y que sale en esa película. Sí, es muy interesante leer esa parte y mencionar justamente esta intención de las películas. Creo que pues en algún momento estructurarlo y darle seguimiento empataría mucho con algunos de los proyectos que hemos estado realizando en nuestras redes sociales del cine, por ejemplo. Hemos dado esta parte de interactuar la arquitectura con el cine y hacer esa relación y no solamente pues quede en el abandono, que también se conozca. Claro. Ya particularmente en el caso de las obras del ingeniero, todavía se conservan mucha de la arquitectura que él hace. Hay obras por toda la ciudad que podamos encontrar. Sí, curiosamente la arquitectura de este periodo, la arquitectura más o menos de 1950 a 1980, va a ser una arquitectura que usa mucho el vidrio, ¿no? Que tiene muchos elementos en vidrio y que luego tiene también elementos que no necesariamente podríamos pensar que envejecen bien. No obstante, la arquitectura del ingeniero ha probado, digamos que ha pasado la prueba del tiempo y ha envejecido con dignidad, ¿no? Entonces no quita que digamos que ya se ven muchos de estos edificios que ya tienen sus años, pero realmente son edificios que están bien conservados. En general, las obras que él hizo están en pie. Por ahí faltará alguna, pero en general están todas en pie y eso también habla, digamos que de manera positiva de su obra, ¿no? Yo creo que son, hablando de la vivienda en particular, es una arquitectura muy funcional, pero que es muy, muy vivible, ¿no? Digamos que es un funcionalismo radical en el sentido de que sí es muy funcionalista, pero es un funcionalismo en el fondo amable, que no se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, los edificios de apartamentos tienen muchas características así muy notables, pero uno de ellos es que tienen unos como elementos para izar muebles, para levantar muebles, ¿no? Lo que se conoce coloquialmente como volar el mueble por la fachada. Entonces, en lugar de volar el mueble por la fachada de manera hechiza, todos los edificios tienen una especie como de ganchos de grúas para poder hacerlo de manera, digamos que no tan alocada, ¿no? Eso es una, por ejemplo, si conocen un poco la arquitectura, no sé, en Ámsterdam, todos los edificios en Ámsterdam siempre tienen esos ganchitos arriba justamente para subir y bajar muebles porque las escaleras son muy angostas, entonces no podrías subir y bajar todos los muebles por las escaleras, pero los meten y los sacan por la fachada, ¿no? Es una característica así de la arquitectura vernácula de Ámsterdam, ¿no? Pues curiosamente este ingeniero en México va a poner, digamos que como una costumbre en todos sus edificios, estos elementos como para subir y bajar muebles por la fachada, ¿no? Y se permite, digamos que es algo que es todo un sistema, porque como las fachadas, como les comentaba, son grandes fachadas de vidrio que van a empezar a tener los grandes ventanales corredizos, pues es muy fácil pues, correr bien el cancel, tienes todo abierta, digamos que la fachada, y mover, sacar y meter cosas con mucha facilidad sin golpearlas, ¿no? Y eso es algo que pues ahora se ha perdido, ¿no? Curiosamente estamos como en un momento un poco impráctico de la vida, ¿no? Como que todo cuesta mucho trabajo, ¿no? Pensando en estas soluciones de vivienda colectiva en las cuales
para entrar tienes que medio bajar medio nivel y ¿no? Entonces el elevador está medio nivel abajo, entonces la carriola tiene que entrar por el estacionamiento, ¿no? Hay como... Y aquí en cambio son edificios que tienen una entrada muy digna, muy elegante desde la banqueta, todos tienen una marquesina, entonces casi, me acuerdo cuando entrevisté al ingeniero Alvin, ¿no? Decía, no, es que a mí me gusta bajarme como del coche, del taxi, y que ya casi cierro la puerta, doy un paso y el edificio me está protegiendo, ¿no? Y si se fijan en estos edificios de apartamentos del ingeniero Alvin, van a ver que la entrada es muy clara por varias cosas, pero una de ellas es que tiene una marquesina que vuela bastante, y te indica que es la entrada, pero también digamos que es funcionalista en el sentido de que te bajas de un coche si te dejan y nada más das un paso y ya estás bajo cubierto y no te mojas, ¿no? Entonces son edificios que tienen todas esas como, pues yo lo veo inclusive más que funcionalistas como humanistas, ¿no? En el sentido que están pensadas para el ser humano, ¿no? Y no para una imagen, para una foto, o mal pensadas, ¿no? Como lo de ahora con los medios niveles para abajo, etcétera, ¿no? Sí, justamente en la lectura de la obra de Boris Alvin, que es muy interesante conocer esta parte de todo lo que aborda y el cuidado que se tenía al diseñar el edificio. En general, ¿qué particularidades podemos encontrar en su obra? Pues, sobre todo esto que comentaba, ¿no? Como la espaciosidad, características como muy sutiles, pero muy bien pensadas, en términos como de favorecer la habitabilidad, que la habitabilidad o el espacio de uno no afecte al otro. Entonces en sus edificios está muy cuidado que, pues sí, que la convivencia entre vecinos, ¿no? Por ejemplo, es muy común que las partes de abajo de los edificios sean estacionamiento y que el estacionamiento quede como a descubierto. Entonces, si empezamos a mover carros, eso puede afectar la vivienda, ¿no? Al escuchar el movimiento de carros o tal. Entonces, lo que él hacía, cubría los estacionamientos, ¿no? Para que no se viera cómo estaban moviendo carros. Por ejemplo, cuando hablaba de la consolidación del apartamento moderno mexicano, una característica muy importante es las partes que son de servicio, por ejemplo, el cuarto de servicio, la lavandería, todas estas cosas, antes estaban en las azoteas. Entonces, en esta época se van a meter al departamento, es decir, la zona de servicio va a ser una prolongación de la cocina. Eso es muy importante por varias razones, pero una de ellas es que en lugar, digamos, de que se tenga que subir a la azotea para lavar la ropa o la persona que ayuda en casa tenga que ir a vivir allá arriba o no, se queda todo dentro de la propia casa, ¿no? Del propio departamento. Entonces hay una idea como de privacidad, de evitar el chisme entre vecinos, de evitar, ¿no? Lo que sucede allá arriba, ¿no? Sino que realmente es resolver todo en tu propia vivienda, en tu propia célula. Entonces todo el servicio, todo se lava y se seca en tu propio departamento. Entonces van a ser muy importantes, por ejemplo, unos patios techados, ¿no? Que se conocen popularmente como azotehuelas, ¿no? Eso no era como tal antes, ¿no? Como comentaba, antes se resolvía mucho con lavaderos y tendederos en la azotea, ¿no? Entonces, esas son de las cosas como del pragmatismo, del funcionalismo del ingeniero, pero que tienen que ver también con una forma de vivir que van a cambiar o que van a tener una influencia muy grande en los modelos de vivienda colectiva a mediados del siglo XX, ¿no? Y que él, digamos que junto con otros, van a ser los que van a popularizar este tipo de soluciones, ¿no? Sí, sin duda, comprender esta tensión que tenía el ingeniero por todo lo que implicaba el diseño, pues es muy interesante y da mucha de la pauta de este cuidado que se tenía, esta necesidad por atender cuestiones específicas. Ya un poco para cerrar esta sesión, pues, ¿cuál es la importancia de la obra de Boris Alvin en el crecimiento que tuvo la ciudad durante el siglo XX? Bueno, ¿cómo contestar una pregunta muy buena, pero muy como que puede ser muy grande, rápida, ¿no? O sea, creo que algo que también es interesante es que nos quedamos con esta idea de la explosión demográfica, de la necesidad de vivienda en la Ciudad de México y en México a mediados del siglo XX, y entonces siempre nos cuentan la historia de la necesidad de todos estos conjuntos de vivienda promovidos por el Estado para poder, ¿no? Resolver el problema de vivienda. Y por otro lado,
vemos el crecimiento como de la mancha urbana, de todas estas colonias como de clases medias, con soluciones arquitectónicas cercanas a la casa habitación, ¿no? O sea, la casa aislada. Y entonces como que, bueno, ok, ahí tenemos como una historia y otra, ¿no? Un poco los extremos. Pero ¿qué pasó en medio? Porque vemos que también hay una ciudad como más, por decirlo de manera muy rápida, más densa, más europea, ¿no? Es decir, no esa ciudad de las colonias y de los suburbios así para afuera, sino una ciudad más compacta, más densa, pero que tampoco son unidades habitacionales o centros urbanos, ¿no? Y entonces creo que una de las cosas más significativas de la obra del ingeniero y de la obra similar a la del ingeniero es que pues nos habla de otra historia, nos habla de una historia en la cual la Ciudad de México se empezó a verticalizar, pero se verticalizó no desde la perspectiva, como comento, de los conjuntos urbanos muy grandes, sino de construir ciudad, ¿no? De hacer, sí, son obras, digamos que de densificación urbana, porque no es lo mismo que haya una casa que haya un edificio de 10 pisos, pero de alguna manera, pues, ocupa menos suelo urbano, ¿no? Construir muchos de estos edificios que construir casas, ¿no? Y entonces, digamos que podemos pensar en una tercera vía en cuanto a la manera de entender la historia de la arquitectura de la Ciudad de México en la segunda mitad del siglo XX, en cuanto a que, por un lado, tienes el crecimiento de estos suburbios para casas unifamiliares, y luego tienes todos estos conjuntos promovidos por el Estado, ¿no? Digamos que estas grandes urbanizaciones de vivienda social, y luego tienes esta otra arquitectura que no necesariamente ni está financiada por el Estado, ni es una casa unifamiliar, sino que es una vivienda colectiva, pero que digamos que está ubicada socialmente o dirigida para una clase media alta, y entonces construye una historia y una ciudad que pues no es esa, ¿no? Digamos que del sueño americano, del suburbio, ni tampoco de, pues sí, no sé, los bloques de vivienda social, ¿no? Sino que es una cosa más intermedia, ¿no? Tiene un poco de los dos mundos, ¿no? Entonces, creo que es interesante eso, ¿no? Entonces, ¿en qué ayudó? Pues podemos pensar en la expansión vertical de la vivienda, que es un fenómeno súper actual. Ahora si nos vemos, bueno, cualquier ciudad de México, pero cualquier ciudad del mundo, vemos esta expansión vertical de la vivienda, cómo hay este auge por querer vivir en edificios que no son edificios bajitos, ¿no? Que son edificios altos, ¿no? Entonces, porque hay muchas categorías de vivienda colectiva, ¿no? Podemos pensar en edificios de 3, 4 pisos, ¿no? Pero ahorita hay una tendencia en la actualidad, en el 2021, de realmente hacer rascacielos de vivienda, ¿no? De 30 pisos, etcétera. Entonces, pues claramente lo que hizo el ingeniero Boris Alvin no fueron rascacielos de 30 pisos, pero sí fue una arquitectura vertical y mucho más vertical de lo que había existido hasta entonces. Hasta entonces, o sea, hasta finales de los 40, pues realmente, salvo un caso muy aislado, que puede ser el edificio Basurto del ingeniero Francisco J. Serrano, todos los demás edificios rondaban los 5 pisos, 4 o 5 pisos, ¿no? Los famosos edificios de Barragán en la colonia Cuauhtémoc, son eso, ¿no? 4 o 5 pisos. Pero entonces con el ingeniero Boris Alvin y sus contemporáneos, este es un fenómeno que no solo es del ingeniero Boris Alvin, sino que es un fenómeno de la época, pero digamos que los mejores edificios desde mi punto de vista son los de él, pues subieron la altura de los edificios a 8, 10, 12 pisos. Entonces sí vemos una expansión vertical de la ciudad. Y eso es interesante porque es una manera complementaria para contar la historia de la Ciudad de México, ¿no? Salirnos un poco de esta idea solamente de la mancha urbana. El problema de la idea de la mancha urbana es que tiene una connotación horizontal, ¿no? O sea, la mancha se extiende de manera horizontal, ¿no? Pues hay esta idea de la expansión territorial como mancha. Y aquí más bien hablamos de una expansión vertical, ¿no? Entonces no podemos hablar de mancha. Podríamos hablar como de más que mancha, la extrusión de la Ciudad de México en los años 50, 60. Sí, sin duda, conocer toda la producción tecnológica que dio paso a toda esta tipología de construcciones, pues es parte de lo que caracteriza la obra de Boris Alvin, como bien ya pudimos notar a lo largo de esta plática.
Pero bueno, teniendo también el contexto de toda la investigación que usted tiene sobre la obra de Alvin y un poco el panorama que nos toca vivir, pues nos gustaría conocer su opinión al respecto sobre uno de los edificios que en el sismo de 2017 se tuvo que demoler. Particularmente, pues sí, es obra del arquitecto del ingeniero Boris Alvin, y se hallaba en el Parque México. Bueno, ya es muy conocido que los edificios en general en las esquinas, digamos que son más propensos a sufrir más daño en un sismo, porque digamos que reciben la fuerza de dos lados, ¿no? Si pensamos así, digo, no sé si lo pueda si me haga entender, pero si pensamos que las manzanas, donde están, digamos que un conjunto de edificios, son como una unidad, la esquina, como la esquina de un edificio también, digamos que es donde las fuerzas en dos direcciones se juntan, por lo menos, ¿no? Entonces las esquinas tienden a reventar, ¿no? Entonces los edificios que están en una calle u otra, pues digamos que empujan para un lado, empujan para el otro. Pero en la esquina recibe empujes de dos lados distintos, ¿no? O el ángulo en que estén, no necesariamente las esquinas están a 90 grados, ¿no? Pues creo que en general las esquinas son un problema, y es curioso pues porque grandes edificios de la arquitectura moderna en México y en la Ciudad de México están en esquinas, ¿no? Y de hecho muchas veces podríamos pensar, yo quisiera vivir en un edificio de esquina porque tengo más ventilación y iluminación, y etcétera, ¿no? Pero resulta que en una cuestión como técnica constructiva, pues sí, digamos que pueden llegar a sufrir más daño por estar en esa condición de esquina, y hay que considerarlo. En el caso puntual del edificio, no tengo así datos muy específicos, pero tuve la oportunidad de platicar al respecto digamos que con las personas que estaban ahí, y lo que me comentaban era que el edificio se podía reestructurar, pero digamos que una decisión que se tomó por parte del gobierno, que digamos que habría que ver qué tan buena es que para reactivar la economía y digamos que incentivar la reconstrucción, se partió de la premisa de que si catalogaban el edificio o los edificios como dañados y que ya había que tirarlos, entonces se podía construir un porcentaje más alto de lo que tenía el uso de suelo anterior. No me acuerdo de memoria, pero creo que era el 30%. Entonces imagínense, si ustedes tienen un edificio en esquina que quedó afectado por el sismo y que reestructurarlo o arreglarlo va a costar, pues digamos que una buena cantidad de dinero, pues y por un lado, y por otro lado te dicen que si demueles el edificio puedes construir hasta 30% más, que no es poco, pues eso digamos que pone en juego fuerzas que no son necesariamente buenas en términos de la protección de la arquitectura y del patrimonio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues claramente el inversionista o el propietario, como les comentaba, muchos de estos edificios de Boris Alvin y de muchos de los edificios de esta época, uno pensaría que son edificios en condominio, es decir, que hay muchos dueños, pero muchos de estos edificios también tienen la característica de que son edificios de alquiler y que hay un solo propietario. ¿Qué sucede cuando hay un solo propietario? Pues la decisión está en una sola persona. Y entonces, no conozco el caso en específico de ese edificio, pero lo que sí sé en el caso de pues, lo que ha sucedido un poco con muchos de los edificios fruto del sismo del 2017, es que es muy claro los edificios que se demolieron y la relación en el sentido de que había un único propietario, y los edificios que se arreglaron en el sentido de que había una comunidad de vecinos que prefirieron reestructurar el edificio y arreglarlo que demolerlo, ¿no? Entonces eso sí es interesante y habría que tal vez abrir un debate en torno a ello, ¿no? Entonces sí, fue muy lamentable que ese edificio sufriera un daño severo, pero de lo que yo tengo entendido se podía arreglar, ¿no? Entonces más bien fue pues la voluntad de sacarle más jugo al terreno y hacer otra cosa, ¿no? Sí, no, sin duda esa parte pues es relevante en el aspecto de que es una obra importante, y pues siempre perder patrimonio pues es lamentable por todo lo que conlleva y el tiempo que implica. Ya nada más quedaría un poco el panorama para cerrar, y pues agradecerle sobre todo el que nos haya acompañado, que sea parte de este proyecto.
realmente es un libro que nos interesa mucho. Como ya pudimos platicar, toda la investigación que implica pues es extensa y bastante grata. Creemos que pues darle difusión es realmente importante y solo me quedaría decirle si quiere dedicar algunas palabras para quienes nos acompañen en este proyecto y quien lo vea. Pues los invito a leer el libro, ojalá les guste y bueno, creo que no sé si viene mi correo ahí, pero bueno, podemos entablar algún tipo de comunicación a través de la fundación, ¿no? Con mucho gusto, ¿no? Claro, pues sería todo de nuestra parte. De acuerdo, Pablo. Sí, los invitamos a que conozcan el libro. Realmente es una publicación que nos entusiasma mucho. Está disponible de manera digital y realmente acercarlo, conocerlo y tener esta plática con usted es algo muy especial. Muchas gracias.